Buenas, Dios les bendiga. Hoy quiero seguir hablando acerca de los dones del Espíritu. En este caso, comenzar a hablar acerca de los dones de poder. Aquí tenemos al don de fe, tenemos el don de sanidad y el don de milagros. Quiero comenzar con el don de fe debido a que la fe constituye piedra angular en el Evangelio del Señor Jesús. De hecho, la fe es esa convicción, es esa certeza que nos permite admitir nuestro pecado. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de todas aquellas cosas malas que nosotros hemos hecho. También nos hace entender que la gravedad del pecado le costó la muerte al Hijo de Dios, no a cualquiera, sino que el justo, o sea, Jesús muere por nosotros, los injustos. Comenzamos a tener ese sentimiento de culpabilidad y entonces sentimos la necesidad de ser transformados para poder estar delante de la presencia de ese Dios santo. O sea, la palabra dice, Dios lo demanda, sed santos porque yo soy santo. Esto es un 50-50. Nosotros debemos estar en la disposición de ser transformados y el Espíritu Santo, la parte que le toca, la va a hacer porque Dios nunca falla. Entonces, de esa manera vamos santificándonos, purificándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús y poder acceder a esa salvación. Entonces, como tal, el concepto de fe viene en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, o sea, todo este capítulo habla de la fe, pero específicamente en el versículo 1 viene bien sintetizado el concepto y dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en la fe no hay lugar ni para la duda ni para la incertidumbre. Andamos confiando plenamente en aquel Dios que no falla. O sea, la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea, Dios es fiel en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, porque es que Él no se niega a sí mismo. Además, también Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. O sea, Dios no es como nosotros. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él es fiel a cada una de sus promesas. De hecho, todo lo que viene en la Biblia es con cumplimiento. Todo lo que la Biblia ha dicho se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, lo que todavía no ha acontecido sí se va a cumplir. Porque Jesucristo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si nosotros no tenemos fe, pues realmente no podemos agradar a Dios. Es imposible que sin tener fe agrademos a Dios. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios va a bendecir y va a premiar a aquellas personas que le buscan sin reservas, que están dispuestos a dejar atrás todo lo del mundo por servirle. A veces estamos aferrados a cosas del mundo. Realmente todo lo del mundo es vanidad. El alcohol, las drogas, las fiestas, los bailes, la música mundana, todo eso es vanidad. Realmente eso no llena al hombre. Todos los días vemos cuántas personas se quitan la vida, cuántas personas se suicidan, inclusive personas que tienen una vida desde el punto de vista económico, artistas, personas que aparentemente son exitosas para el hombre, pero realmente al apartarse del camino correcto que es el de Dios, al alejarse de Dios, pues están en esa vida de vanidad, o sea, dando vueltas en círculo y viven una vida sin propósito. Y Dios vino a eso, a dar vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, a bendecirnos con esa que proviene de Él, que es aquella bendición que enriquece y no añade tristeza consigo. Hay cosas que aparentemente son bendición, pero lo que traen es un vacío espiritual. Realmente nos tienen muertos espiritualmente porque esa es la paga del pecado, la muerte. Mas sin embargo, la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, pero también aquí en la tierra vamos a tener paz, gozo, plenitud y vamos a tener una vida de propósito. No vamos a tener temor, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Ya no tenemos esa incertidumbre de qué pasará después de la muerte. Muchos dicen que deben vivir aquí, disfrutar todo, o sea, llevan una vida a todo tren, porque ellos piensan que después de la muerte no hay nada. Eso no es así. Dentro de este cuerpo hay un alma que es eterna y hay una decisión que tomar. O la pasamos en un lugar de descanso y reposo absoluto que es junto a Dios, al Creador y a nuestro Redentor, el Señor Jesús, o en un lugar de tormento eterno que es el infierno, porque el infierno es real y el infierno es para todas aquellas personas que rechacen la verdad, que la verdad en este caso es Cristo Jesús. Él lo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces quiero hablar acerca de la historia de Abraham, un gran hombre de fe que fue llamado por Dios a la edad de 75 años. Realmente, ¿qué significa esto? Que Dios se glorifica en medio de nuestra debilidad. Dios no depende de quiénes seamos nosotros. A Dios no lo limita ni nuestra edad, ni nuestras capacidades, ni habilidades, ni inteligencia, ni nuestros recursos económicos. No.
La palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo cuanto existe. Dios lo único que necesita es que nosotros estemos dispuestos a dejar atrás todo lo que a él no le agrada y a llevar una vida de santidad y de obediencia como él demanda, y a que le creamos, o sea, que confiemos en él para entonces él poder glorificarse, porque Dios se mueve en medio de aquellas personas que tienen fe. Entonces, el resumen del llamado de Abraham viene también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 8, y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham caminó por fe, o sea, por lo que creía y no por lo que veía. Él todavía no había visto la promesa de Dios, mas sin embargo él confió en un Dios que es fiel. Entonces ya como tal, lo que Dios le promete a Abraham viene en el libro de Génesis, en el capítulo 12, del versículo 1 al 3, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que Dios le dice a Abraham es que deje atrás su tierra, su parentela y la casa de su padre. O sea, Abraham nace en Ur de los Caldeos. Esta era una región idólatra, o sea, la idolatría es pecado. Lo primero que nosotros debemos hacer para acceder al llamado y a las promesas de Dios es dejar atrás lo pecaminoso, dejar atrás todo lo que le desagrada a Dios. Entonces, después que nosotros hacemos eso, es que tenemos acceso a las bendiciones del Señor. Por eso Dios le dice: y haré de ti una nación grande. O sea, Dios no va a hacer cositas pequeñas con nosotros, no, Dios se va a engrandecer, se va a glorificar a través de ¿qué? De nuestra postura de obediencia y de fe. Si dejamos lo que no le agrada a Dios, pues entonces ahí es cuando Dios nos premia. Y entonces le dice: serás de bendición. Cuando venimos a los caminos del Señor, todo cuanto nosotros hacemos prospera, porque no somos nosotros, es el que está con nosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios es lluvia. Entonces aquello que era infructífero, o sea, aquellas personas que quizás en el mundo nada se les daba bien, cuando vienen a los pies de Cristo Jesús es que comienzan las cosas a salirle bien en sus vidas. Como el Espíritu Santo es lluvia, Él cae en esos terrenos infructíferos y entonces comienza esas personas a dar fruto. Todo lo que hacen comienza a fructificar, o sea, todo lo que emprenden comienza a prosperar. No es quiénes somos nosotros, sino es que Dios es un Dios de poder, es un Dios de gloria, para el cual no hay nada ni imposible ni difícil. Por eso dice: serás de bendición. Dios nos quiere usar a nosotros para ser canal de bendición. Por eso el pueblo de Dios no puede ser piedra de tropiezo ni estorbo para nadie, sino ser lleno del Espíritu Santo, andar en santidad, para que el respaldo de Dios en nuestras vidas nos convierta en personas bendecidas y podamos ayudar y bendecir a otras. Y bueno, también le habla de que va a tener respaldo, o sea, le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que se oponen a los propósitos de Dios, pues acarrean maldición para ellos. No es sabiduría contender contra el omnipotente, o sea, no es sabiduría estar en contra de los proyectos y los planes de Dios. Mas sin embargo, aquellas personas que ayudan, contribuyen a los propósitos del Señor, pues reciben bendición, no solo para ellos, sino también para sus familias. Y entonces dice: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. A través del pueblo de Dios, otras familias pueden ser bendecidas. Cuando nosotros vivimos según el diseño de Dios, la familia nuestra sirve de modelo para que otras familias puedan ser restauradas. La palabra que Dios deposita en nosotros, o sea, todo lo que nosotros hacemos para que nuestras familias funcionen, nosotros podemos transmitirlos a otros, porque de hecho la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando nosotros aplicamos lo que dice la Biblia, las cosas nos salen bien. Y eso sirve, o sea, el diseño de familia establecida por Dios sirve como ejemplo, como modelo, para que otras familias que están al borde del colapso, familias que se han destruido, puedan ser restauradas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el pueblo de Dios serán benditas, como dice la palabra, todas las familias de la tierra. Entonces Dios le hace a Abraham la promesa de un hijo. Esto viene de una gran descendencia, o sea, viene en Génesis 15, 5, y dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, algo muy grande le promete Dios. Pero entonces, cuando nosotros vemos que la promesa es grande, nosotros observamos nuestra realidad y pensamos que esas cosas no van a suceder. Y eso fue lo que le pasó a Sara. Sara no tuvo fe. Sara miró las limitaciones que humanamente ella tenía, entonces limitó a Dios. Nosotros no podemos limitar a Dios. Dios es poderoso, Él es ilimitado, Dios todo lo puede, Él es el omnipotente. Pero Sara tuvo duda. Entonces ella miró dos limitaciones que tenía. En primer lugar, la avanzada edad de la pareja, y lo segundo, que ella era estéril.
O sea, Dios no escogió a Abraham y a Sara por sus capacidades, o sea, Dios los escoge a ellos porque lo que pedía Dios de ellos era obediencia y que tuvieran fe, que confiaran en Él. Realmente nosotros no podemos desesperarnos. Cuando nos desesperamos, pues ahí es cuando viene el error. Cuando nos desesperamos, nosotros dañamos los propósitos y los diseños de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sara persuade a Abraham de que se llegue a la sierva, a Agar, y entonces de ahí nace Ismael, que por supuesto no es el hijo de la promesa y no fue para bendición. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. Dios ni se atrasa ni se adelanta, Él llega en el momento justo. Él siempre está presto para bendecirnos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos desesperados, no estamos listos para ser correctos administradores de sus bendiciones. Entonces por eso Dios primeramente tiene que procesarnos, trabajarnos, purificarnos, santificarnos y hacer que nuestro espíritu madure para que nosotros estemos aptos, listos y calificados para hacer lo correcto con aquellas cosas que Él va a poner en nuestras manos, porque no van a ser cosas pequeñas, van a ser cosas grandes. Por eso en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1, nos exhorta a tener paciencia cuando dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También Dios nos habla de que nosotros no vamos a entender sus planes. A veces las cosas no suceden como nosotros esperamos. Y ahí es cuando nos desesperamos y dudamos. No dudemos, porque Jehová en su palabra, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, del versículo 8 al 9, nos los dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dice Jehová, o sea, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. O sea, los planes de Dios no tenemos que entenderlos. Simplemente debemos estar tranquilos y confiar porque todo cuanto Él tiene para nosotros es bueno. Por eso en Jeremías hay una promesa muy linda. Esto está en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios siempre va a hacer cosas buenas en nuestras vidas, pero no va a ser a nuestro tiempo. Nosotros no podemos acelerar los procesos ni los tiempos de Dios. Debemos esperar y van a llegar en el momento correcto, en el momento adecuado. Quiero hablar acerca del error que fue Ismael, porque lamentablemente de Ismael en la actualidad proceden los musulmanes. Y los musulmanes han sido piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, que son los judíos. O sea, ellos durante años han estado en litigio, durante años ellos han estado en conflicto con los judíos. De hecho, ellos no creen en el Señor Jesús. Ellos están en contra de la doctrina bíblica. Ellos creen en un Dios que ellos llaman Alá. El profeta al que ellos le sirven es Mahoma. Y las Sagradas Escrituras para ellos es el Corán. Ellos rechazan la deidad, o sea, nosotros creemos en el Dios Padre, que es Jehová, el creador del cielo y la tierra, Dios Hijo, o sea, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y Dios Espíritu Santo. Ellos no. Ellos dicen que Dios es indivisible, que Dios no admite segundos, que nadie más puede operar en la soberanía de Dios, cosa que no es así. Porque Jesucristo vino aquí a la tierra con toda la autoridad que le dio el Padre, hizo muchas sanidades, milagros, etc. De hecho, la deidad se manifiesta en varias partes de la Biblia, pero específicamente podemos hablar que en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo del 21 al 22, se habla de ellos, o sea, de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús va al río Jordán a ser bautizado por Juan, pues orando se abren los cielos. Entonces se escucha una voz desde los cielos que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Pues aquí vemos la manifestación de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ende, la doctrina de los musulmanes es antibíblica y solo lo único que han hecho es entorpecer, por decirlo de alguna forma, los propósitos de Dios, los propósitos del Señor Jesús en la tierra, y siempre han estado en conflicto constante con el pueblo escogido por Dios, que son los judíos. Entonces el Hijo de la promesa llegó porque Dios cumple y por supuesto Dios promete y por supuesto Él cumple. Nace a la edad de 100 años, o sea, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y Isaac sí fue para bendición. De Isaac sí procede el pueblo de Dios, o sea, los judíos. Isaac se casa con Rebeca, otra mujer estéril, otro escenario que Dios permite para él glorificarse y que su gran poder fuera manifiesto. Entonces Rebeca tuvo gemelos. Este proceso de los gemelos viene en Génesis 25:23 y expresa: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Como mismo Dios le dijo, así sucedió. El mayor era Esaú y el menor era Jacob. Esaú vende su primogenitura, o sea, Esaú desestima lo importante. Cuando hablamos de primogenitura,
estamos hablando de lo más grande que tiene un ser humano, que es la salvación, o sea, lo eterno. Y cuando vendemos nuestra primogenitura, estamos cambiando lo eterno, lo importante, lo que no perece por cosas del mundo que son vanidad, que son temporales y que en algún momento acabarán. Este capítulo donde Esaú vende su primogenitura está en Génesis 25, 34 y dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Realmente no era compensatorio el cambio que se hizo de la primogenitura de Esaú por el plato de lentejas. Por eso cuando nosotros buscamos la traducción del nombre de Jacob, significa usurpador, mentiroso, timador, o sea, estafador. Pero esto tenía que suceder para que se cumpliera lo que Dios decía, o sea, que el mayor iba a servir al menor. O sea, Dios se glorifica ahí en los pequeñitos, en los que aparentemente, de los cuales aparentemente no puede salir nada bueno, ni nada grande, ni nada importante, pues ahí es donde Dios se glorifica. Lo único que Dios necesita de nosotros es que seamos humildes y obedientes. El resto, lo grande, lo hace Él. Entonces Esaú desestima lo eterno por algo banal, en este caso el plato de lentejas, se lo comió y ya ahí se acabó. O sea, así son las cosas del mundo, temporales, terminan, perecen. Y entonces Jacob, el menor, pues pasa a tener los derechos de la primogenitura, que la primogenitura, que es la herencia, o sea, el acceso, el derecho a la salvación. ¿Qué es lo que sucede? Que a Jacob le cambian el nombre y de ahí surge el nombre de la nación, o sea, del pueblo de Dios que en la actualidad existe, o sea, Israel. ¿Dónde ocurre ese proceso de cambio de nombre? Pues en un lugar llamado Peniel, donde Jacob lucha con un ángel. Y dice, esto viene en Génesis 32, del 27 al 28, y dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? O sea, el ángel le dice a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo primero es que cuando Dios nos pregunta algo, no es porque Él no sepa quiénes somos nosotros. Dios nos conoce a nosotros a la perfección. ¿Qué quiere Dios? Probar nuestro corazón, ver cuánta humildad y cuánta sinceridad hay para reconocer nuestro pecado, o sea, nuestros errores. Jacob fue inteligente y humilde, reconoció, dijo: me llamo Jacob. Automáticamente lo que estaba diciendo era: me llamo mentiroso, soy estafador, soy un timador. Pero lo bueno es que lo reconoció. Ahí está el principio del perdón. Por eso la palabra lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce y se aparta, ese es el que alcanza misericordia, o sea, el perdón de Dios. Para nosotros ser transformados debemos reconocer que estamos mal, porque si creemos que estamos bien, pues bueno, entonces no vemos esa necesidad de la transformación. Pues bueno, al Jacob ser humilde y reconocer, pues bueno, se le cambia el nombre y se le pone por nombre Israel. Y aquí lo dice: has vencido. Eso es lo que sucede cuando venimos a los caminos del Señor. Nos convertimos en más que vencedores, porque la palabra lo dice: en Cristo somos más que vencedores. Cuando estamos en el mundo, bajo el yugo, el cabestro del maligno, o sea, el cabestro del enemigo, del diablo, de Satanás, estamos en una postura de derrota, estamos en una naturaleza condenada, estamos en una situación de muerte espiritual. Más cuando venimos a los caminos es que recibimos vida. De hecho, Cristo lo dijo, que Él vino a dar vida, y no cualquiera, sino vida en abundancia. Entonces Jacob se convirtió en un vencedor al admitir su pecado y se le puso por nombre Israel. Pues de ahí surge la nación, o sea, el pueblo de Dios, Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que Jacob tiene 13 hijos, 12 varones y una hembra. De esos 12 varones es que surgen las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo hijos con Lea y Raquel, que eran hermanas, y también tuvo hijos con la sierva de Lea, Silpa, y con la sierva de Raquel, Bila. Los hijos de Jacob fueron, en primer lugar, Rubén, el primogénito, luego Simeón, Leví, Judá, el cuarto, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Después de Zabulón, pues tiene a la hija, o sea, a Dina, la única hembra que tuvo con Lea, y ya por último, pues tiene a José y a Benjamín. ¿Qué es lo que sucede? El término judíos proviene de Judá, o sea, el cuarto hijo que tuvo Jacob, o sea, el cuarto hijo que tuvo Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que Israel estuvo junto hasta 1930 a.C., porque después de la muerte de Salomón, el hijo del conocido rey David, ocurre una insurrección abierta que condujo a la división, o sea, Israel se divide en dos: el reino del norte, que siguió siendo Israel con 10 de las tribus, y el reino del sur, en el cual estaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, de Judá es que viene el término de los judíos. ¿Qué es lo que sucede? Que los judíos, el pueblo escogido por Dios, la nación de Israel, no aceptaron al Señor Jesucristo.
Por eso la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿A qué vino Cristo? A darles redención, salvación. O sea, los judíos estaban esperando al Mesías, al Salvador. Y realmente cuando viene la persona de Jesús, ellos no lo aceptan, no lo admiten, porque ellos creen en un único Dios. O sea, en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, ellos no creían que Jesucristo pudiera ser el Hijo de Dios, porque ellos no admiten ni una segunda ni una tercera persona. Y nosotros sí, ya sabemos que hay una deidad. Realmente Jesucristo es el Redentor. Muchas son las pruebas que lo muestran. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su resucitación, todas las sanidades, todos los milagros que hizo, todo eso desde el punto de vista histórico está documentado, el lugar donde nació, todos los sitios por los cuales pasó. O sea, hay mucha evidencia desde el punto de vista material, física, arqueológica, que nos corroboran que Jesucristo nació. El problema es que muchos creen en el Cristo histórico, pero no creen en ese Cristo como Redentor, como Salvador, ni tampoco creen en la salvación. Entonces, pues Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces ahí es donde nosotros, los gentiles, aquellas personas que no pertenecemos a la nación de Israel, que no pertenecemos al pueblo escogido por Dios, tenemos derecho a la salvación. Porque dice: mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros adquirimos el derecho de ser hijos de Dios a través de la fe, de creer en el Señor Jesús. Realmente Jesús es el Hijo de Dios. En ese mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 lo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo es Jesús. Por eso más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Aquel Verbo se convirtió en un hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Definitivamente Jesucristo, como la palabra lo dice, Él es la verdad, el camino y la vida. Es el único acceso que tenemos al Padre. Nosotros los gentiles estamos ahora en un periodo que se llama periodo de gracia. La gracia no es más que ese favor inmerecido, es la misericordia de Dios que se extiende todos los días para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Va a ocurrir algo que se llama fenómeno del arrebatamiento, que no es más que Dios se va a llevar a los escogidos, pero Dios todavía nos sigue dando tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Por eso la palabra dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. O sea, cuando en los días de Noé, Noé proclamaba ese mensaje de arrepentimiento y las personas no lo creían, las personas se burlaban, se reían, porque Noé hablaba de un gran diluvio que venía y realmente hasta la fecha nunca había llovido en la tierra. Entonces el hombre camina por lo que ve y no por lo que, o sea, por lo que cree. Por eso es que la salvación es por fe. El fenómeno de arrebatamiento es parecido, o sea, hasta la fecha las personas no han visto el arrebatamiento, por eso muchas personas no lo creen. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Noé fue diligente, él fue prudente y él construyó el arca. Y en esa arca solamente pues entraron él y su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. El resto de aquella generación perversa pereció en el diluvio, o sea, se ahogó. ¿Por qué? Porque no creyó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que la puerta del arca todavía está abierta para aquellas personas que se arrepientan. Porque cuando esa puerta se cierre, que va a ser cerrada por Dios, nadie la podrá abrir. Por eso la palabra dice que busquemos a Dios ahora mientras tanto pueda ser hallado. Entonces en este periodo de gracia Dios nos está dando esa oportunidad de que nos arrepintamos. Con el arrebatamiento las personas van a desaparecer. Entonces los juicios de Dios van a caer. Después del arrebatamiento es que comienza la gran tribulación. Esto que estamos viviendo solo es el principio del fin. Ya se están viendo las señales de los postreros días, o sea, de los últimos tiempos. La hambruna, la sequía, las guerras, la degradación moral tan grande. Muchas personas dicen, algo está sucediendo que no es normal. Claro, estamos viviendo los últimos tiempos y los días irán de mal en peor. O sea, la única oportunidad es Cristo Jesús. Nosotros a veces nos aferramos a las cosas del mundo. Hay quien está aferrado a promesas ilusorias de que las cosas van a mejorar. No, las cosas no van a mejorar porque la Biblia no habla de una mejoría. Realmente la Biblia de lo que habla es de la oportunidad que Dios le da a todas aquellas personas que se arrepientan. Muchos no creen porque la palabra lo dice, que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Realmente los que rechazan a Cristo ahora rechazan la verdad y están acarreando condenación para ellos. Ya para terminar voy a leer en qué consiste el fenómeno del arrebatamiento, que esto viene en la carta de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4,
del versículo 16 del versículo 16 al 18, y después voy a leer del capítulo 5 de esa misma carta, pero el versículo 1 al 2, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar preparados, debemos andar en santidad, guardar los preceptos y las ordenanzas de Dios para nosotros poder estar dentro de ese pequeñito grupo de los escogidos. La Biblia es muy clara. La palabra lo dice, que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Pero antes de este fenómeno del arrebatamiento va a ocurrir algo glorioso en esta tierra, porque Jehová prometió que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento profético va a ser para conversión de multitudes, para convencer de pecado a muchas personas, para que Dios pueda glorificarse a través de sanidades y milagros. O sea, esa lluvia temprana y tardía descenderá a su tiempo como al inicio. O sea, volveremos a ver la gloria como en el tiempo de los apóstoles, cuando Pablo, Pedro, ellos predicaban y multitudes se convertían, y las personas veían grandes sanidades, grandes prodigios, grandes milagros. Y después que ocurra todo esto, o sea, Dios, por decirlo de alguna forma, recoja a todas aquellas personas que van a ser salvas, pues entonces Él se va a llevar a sus escogidos, y entonces comenzarán a caer los juicios de Jehová sobre esta tierra de manera fuerte, o sea, como nunca antes el planeta lo ha visto, porque aquellas personas que no creen en el Señor Jesús, lamentablemente serán condenados y conjuntamente destruidos. Todo esto es perecedero, todo esto en algún momento se va a acabar, y tenemos la oportunidad de una eternidad a través de Jesús. Bueno, Dios les bendiga.